Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión, nuestro acostumbrado encuentro del componente técnico, particularmente para el día de hoy, martes 30 de septiembre. Entonces, con el agradecimiento a ustedes por la puntualidad y la presencia en este encuentro virtual. Ya nos hemos podido saludar con algunos de ustedes, con los que no. Hacemos extensivo el saludo y solicitamos, por favor, las autorizaciones para desarrollar la grabación para los fines eminentemente académicos y eminentemente eh, de trámite administrativo que correspondan para que tengamos las memorias sobre la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor, si alguien no está de acuerdo con la grabación, nos lo haga saber e inmediatamente pues tomaremos las medidas del caso. De lo contrario, continuaremos con el proceso. Los escuchamos, por favor, o los miramos en sus reacciones. Gracias, Jenny. Gracias, Alicia. Ok, todo. Bueno, mis estimados, entonces vamos a iniciar. Gracias, Viviana, también. Vamos a dar inicio a lo que corresponde a este encuentro. Antes de ello, debo comentarles, habíamos recibido una invitación de parte del área de bienestar al aprendiz para procurar desarrollar eh, específicamente una actividad de bienestar y vamos a contar con el apoyo de algunos profesionales desde Distrito Capital para atender algunas de las líneas de integralidad. Desafortunadamente, hace unos 10 minutos tal vez, recibimos una comunicación en la que la persona que iba a orientar el proceso tuvo una dificultad bastante complicada con un accidente y obviamente debió ser remitida pues hasta un hospital. En ese orden de ideas, pues no se puede desarrollar dicha actividad. Y por fortuna, pues teníamos programado nuestro habitual encuentro, entonces lo que hicimos fue cancelar en el grupo de apoyo la actividad anterior y dejar la información de base para que todos estemos conectados a esta actividad. En cuanto se nos reprograme dicha situación, ya les estaremos informando con el objeto de que podamos adelantar y desarrollar las cosas normal. En ese orden de ideas, entonces, me permito presentarles nuestra acostumbrada agenda de trabajo y, por supuesto, los detalles o los pormenores que son propios del proceso de formación. Y para hoy vamos a desarrollar prácticamente el inicio del componente de las actividades del componente técnico, ya de la fase 3 de ejecución. Recordarles, son 4 fases que tiene nuestro proyecto formativo, entonces estaremos ya dando lugar a la fase 3 de tal manera que obviamente pues ya los avances son bastante importantes y significativos en el proceso de formación. En ese orden de ideas, por favor solicitarles que nos confirmen si ya es visible mi pantalla y particularmente la presentación, por favor. Sí, señor, yo la veo. Vale, perfecto, mil gracias. Bien, solicitarles algunas excusas, tenemos algunas molestias, particularmente con el tema de la voz. Han estado los climas bastante complejos por acá. Entonces vamos a procurar de que no se nos afecte demasiado. Estos días ha estado en el día soles bastante fuertes, pero en la noche unas heladas supremamente importantes o interesantes a tal punto que incluso los nevados que ya solo tenían por nombre nevados que rodean la ciudad de Ipiales volvieron por fortuna a estar nuevamente cubiertos por una bonita capa de nieve. De hecho, les estoy compartiendo ahorita al grupo una fotico desde la panorámica de casa para que se hagan una idea de cuánto bajó la temperatura la noche inmediatamente anterior. Ush.
Increíble, Eh, señor instructor. sí, ese es el Pero es muy señor bonito. Nevado del Cumbal. Sí, es bastante bonito, bastante, bastante bonito. Entonces ahí de pasito les vamos compartiendo algunas imágenes de esta pequeña y bonita tierra fría. Bien, retomamos entonces. Sí, bastante, bastante, bastante. Bien, entonces recordarles, mis estimados, estamos dentro del desarrollo del tecnólogo en gestión integral del transporte en modalidad virtual, particularmente para el grupo ficha 318-6166. Como les hemos indicado, dentro de nuestro proyecto formativo, que es la simulación de escenarios para la gestión integral del transporte, hoy vamos a dar inicio de manera paralela al componente técnico de la fase 3 de ejecución. De la fase 2 solamente nos quedan pendientes algunas competencias básicas y transversales, particularmente pues nos queda pendiente, y aprovecho una vez para irles comentando situaciones, el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque ética se está cursando actualmente, ya están por terminar, y nos queda todo el tema de cultura física. Y terminamos por completo la fase 2. De hecho, tenemos previsto que la finalización con la competencia de cultura física o educación física quede resuelta a tardar hasta el 30 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, esta información ya la hemos dado anteriormente, y por supuesto ahí terminará ese componente básico y transversal de fase 2, pero el componente técnico de fase 3 sí lo debemos continuar. Entonces, como les decía, nuestro proyecto formativo tiene 4 fases más la inducción. Ya ustedes han cursado y aprobado en su gran mayoría satisfactoriamente inducción, parte de fase 1. Solamente nos falta el componente básico y transversal que he mencionado, y ya damos inicio hoy a la fase 3 de ejecución. Entonces es bien interesante el avance, bien importante, y ya ustedes han entregado alrededor de 60 evidencias en el proceso de formación. Entonces la cantidad de tiempo que han invertido, el trabajo, el esfuerzo, pues sí que resulta bastante interesante. Entonces felicitarlos y agradecerles por eso también. Entonces no se olviden, si alguna auditoría, alguna situación, alguna reunión se ofrece el tema, entonces sí, estamos en nuestro proyecto formativo de simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. En el componente básico y transversal todavía estamos en fase 2, pero ya el componente técnico ha iniciado o inicia el día de hoy, 30 de septiembre, la fase 3. Rogarles, por favor, antes de continuar, los acostumbrados favores de siempre. El primero, las personas que vayan solicitando ingreso para que por favor nos colaboren con el acceso. Y el segundo, quien tenga alguna apreciación, duda, pregunta o inquietud, para que por favor nos lo dé a conocer eh, abriendo su micrófono, dado que pues no tenemos acceso a la pantalla. Nuestra agenda de trabajo para hoy, un saludo de bienvenida que lo estamos haciendo, la introducción y una información general que ahorita voy a profundizar. Luego haremos la fundamentación general. Entonces, en principio, vamos a dar un abrebocas, vamos a hacer una socialización, aunque ya les habíamos solicitado que por favor vayan apropiando los materiales de la plataforma de todo este componente técnico de la fase 3. Haremos una revisión de esta guía de aprendizaje. Tengan en cuenta que ya este componente corresponde a la guía de aprendizaje número 4 o a la actividad de proyecto número 4. Y para hoy vamos a trabajar dos evidencias con su respectiva fundamentación. La primera evidencia, que es una participación en el foro, debió llegarles una notificación en días anteriores de la apertura del foro. Ese foro está abierto hasta el día de mañana, porque lo ideal es que hoy, mientras hacemos la presentación, retroalimentación y fundamentación, ustedes puedan hacer la participación que corresponde en el foro, que básicamente es responder 4 interrogantes, que los vamos a resolver hoy también, y comentar las participaciones de por lo menos 3 compañeros, pero debe ser un comentario argumentativo, es decir, están o no están de acuerdo y por qué, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo tengan muy claro. Y la otra evidencia es la realización de una infografía en formato horizontal, es decir, así a lo largo, sobre actores de la cadena de distribución según productos o servicios. Entonces también vamos a fundamentar, les he traído alrededor de unos 7, 9 ejemplos, de los cuales incluso ustedes podrían tomar base para desarrollar esta evidencia, que tiene fecha de vencimiento del fin de semana prácticamente. Entonces, como lo hemos venido haciendo cuando se nos acumulan o cuando el proceso de formación nos exige varias evidencias, procuramos darles un apoyo un poco más fuerte para que ustedes lo puedan desarrollar, de ser posible, en la misma sesión. Luego, con la recepción de esas evidencias, por supuesto, se hará la valoración de los aprendizajes. Vamos a
comentarles cómo va el proceso y vamos a abrir un espacio para dudas, preguntas, inquietudes si ustedes las tienen y obviamente haremos las conclusiones y el cierre del caso. Dado que teníamos programado la actividad de bienestar, pues era una presentación relativamente corta. Sin embargo, pues ya al estar preparados para este tipo de situaciones o contingencias, hemos resuelto una presentación un poco más generosa con el objeto de que también ustedes tengan la base y será compartida inmediatamente. Finalicemos la fundamentación para que ustedes la tengan de base y puedan adelantar el proceso de formación. En ese orden de ideas y retomando el punto de información general, les confirmo y les comento, entonces tuvimos el día lunes reunión del equipo ejecutor de instructores, hicimos la verificación de cómo va el proceso de cada uno de ustedes, qué dificultades hay, atendimos 8 solicitudes de compañeros de ustedes que nos solicitaban de alguna manera ampliar algunas fechas particulares para la entrega de evidencias, algunos con justificaciones de carácter médico, otros de carácter laboral, otros tanto por la imposibilidad que se tuvo algunos días para acceder a la plataforma, que como les íbamos indicando a través del grupo de trabajo, a través del grupo de apoyo más bien, se escaló el caso directamente a la oficina de sistemas de la Dirección General y como ustedes pudieron observar, pues logramos que se resuelva favorablemente. El caso se cerró favorablemente y a raíz de ahí no hemos tenido mayores dificultades o particularidades. Y también en lo que corresponde a este servidor logramos algo interesante y fue cambiar la configuración, que nos cambien la configuración para que cuando suben evidencias ya no se les quede en borrador. Entonces ya las evidencias de aquí en adelante, la gran mayoría, no todas, porque hubo algunas que no se pudo reconfigurar, eh, ya les permite, o mejor, ya no les genera el botón de envío, sino que inmediatamente ustedes cargan y desplegan el guardar o el enviar la evidencia, automáticamente sale para calificación, no queda en estado borrador. Entonces eso es importante y nos ha permitido agilizar mucho el proceso. Como se han dado cuenta en las últimas actividades no hemos tenido ese inconveniente o ese problema. Creo que en lo que va corrido del mes, solamente a 2 personas se les quedó algo en borrador y no tuvimos mayores dificultades, afortunadamente. Entonces, eso es importante para que podamos agilizar y de a poco pues vamos mejorando lo que haya que mejorar. Otro tema importante que debo comentarles es que recibimos también con los debidos soportes solicitudes de ampliación de tiempos para entrega de evidencias de fase 1 de algunas personas que tenían soportes o justificaciones de fuerza mayor, entonces también se tuvo a bien dicha situación. Sin embargo, como ustedes han podido observar, ya toda la fase y todo el trámite administrativo está en curso y se ha cerrado. Lo propio se remitió comunicación formal ya a las 25 personas que han sido reportadas para proceso de posible deserción. Ya han sido notificadas, de las 25 personas notificadas, solamente 2 presentaron recursos, ¿de acuerdo? Pero igual los recursos que presentaron pues carecen del soporte o el fundamento necesario, por lo tanto los procesos seguirán común y corriente, excepto una persona que solicitó aplazamiento, que está en su deber de solicitarlo, pero también en el derecho de cumplir los requisitos y obviamente ahí pues ya la persona depende de que en los próximos 6 meses se abra un programa idéntico a este nuevo y que haya el cupo para que se pueda reinsertar o acomodar en la nueva ficha y obviamente que metodológicamente pues pueda acoplarse. Y la otra persona que tramitó retiro voluntario para tratar de que la sanción pues no sea de los 2 años, sino la mínima, que en este caso serían 6 meses. Entonces es importante comentarles esas novedades o esos pormenores para que lo tengan en cuenta. Lo otro, les habíamos informado que las actividades particularmente que han venido desarrollando con este servidor desde que inició la fase 2, incluido el componente de talento humano, pues tienen fecha de cierre de hoy. Sin embargo, obviamente, dadas algunas particularidades, es muy probable que les permita o que se les permita mejor el envío de las actividades de manera posterior cuando haya lugar a ello, en razón a que la fase termina un poco después, entonces de haber las justificaciones y soportes, eso es posible, ¿de acuerdo?
pero de lo contrario, pues ya este componente con este servidor se cierra el día de hoy a las 23:59 horas, tal y como estaba previsto en los cronogramas. Otro tema súper importante que comentarles es que está al día todo el tema de emisión de juicios de evaluación y de calificaciones en el MS que me corresponde. Entonces también para que lo sigan verificando, sigamos como pendientes de todo el proceso y cualquier novedad o particularidad que se presente nos lo den a conocer de manera pronta e inmediata. Eso más que todo en cuanto a la información general del programa. Ya para finalizar esta parte de información, los cronogramas han sido actualizados, por favor verifíquenlos. Ya está colgado en plataforma desde el día de ayer la actualización del cronograma general, con las fechas ya definidas hasta el cierre de año y el reinicio del próximo, tentativo el reinicio del próximo, porque como les hemos comentado, no podemos asegurar la continuidad de los instructores. Me incluyo ahí porque depende de la programación que los coordinadores hagan para tal fin. Entonces, pues obviamente eso genera algo de incertidumbre todavía. No se ha avanzado en esos procesos por obvias razones, pues eso se hará en el mes de diciembre muy seguramente. Y lo otro porque todavía no está en firme el calendario académico para el próximo año, entonces no está claro todavía, no está formalizado más bien la fecha de inicio o de reinicio de actividades o labores académicas para 2026. Igual yo les estaré informando tanto por estos medios como los sincrónicos, asincrónicos y el grupo de apoyo cualquier novedad al respecto. Comentarles que de fase 2 vienen o empezaron entregando evidencias alrededor de 33 aprendices, más o menos 20 están al día. Entonces es un número interesante, ya hablamos de eso también en la sesión inmediatamente anterior, respondiendo a algunos interrogantes que nos hacían los compañeros sobre los niveles de deserción. Eso básicamente en cuanto a la información general. Ahora sí, entremos en materia, mis estimados. Entonces no se olviden, a partir de hoy conmigo, no se olviden conmigo, iniciamos el componente técnico de la guía de aprendizaje o actividad de proyecto 4. De la guía de aprendizaje 3 o actividad de proyecto 3, les queda pendiente ética que están cursando, ¿de acuerdo? Les queda pendiente medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo que arrancarán desde la próxima semana. Les confirmo de una vez. El tema de seguridad y salud en el trabajo lo trabajarán los días miércoles en el horario de 7 de la noche en adelante. Ustedes ya podrán concertar con su instructor o si tienen algún planteamiento diferente igual. Y de hoy en 8 haremos la presentación del instructor, ¿de acuerdo? Entonces presentamos y el día siguiente ya tienen el encuentro. Trabajarán 4 sesiones, como es normal, una por semana para las 48 horas. Con bilingüismo siguen dentro de lo normal. Le hemos comentado a la instructora algunos pormenores o algunas solicitudes que nos han llegado acerca de algunas sesiones que se han cancelado y que se reprogramaron o estaban por reprogramarse. Entonces ya estamos también tratando de corregir un poquitico el tema. Para el mes de, eso sería para el mes de octubre y con este servidor el componente que arrancamos hoy. Para el mes de noviembre continuamos con estos componentes con este servidor, continúan con bilingüismo igual con la instructora y para el mes de noviembre, a partir del primer jueves de noviembre, arrancan la competencia de cultura física o educación física con Víctor Caicedo Barreiro, ¿de acuerdo? Con él van a trabajar los días jueves particularmente, o si ya deciden concertar otro día diferente al miércoles, lo pueden hacer, no hay ninguna dificultad. ¿Por qué razón el instructor no puede los miércoles? Porque tiene unos compromisos ya adquiridos, precisamente formativos también, y solamente esa programación está bastante extendida los días miércoles en la noche. Él debe atender unos compromisos con una corporación deportiva, específicamente con el Deportivo Pasto. Entonces no es posible para él la conexión en ese día. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Pero de resto de días, sí, cualquier día, o incluso si vemos la necesidad de rotar o de cambiar por si se les dificulta el jueves que él propone, no habría ninguna dificultad. Trabajarían con él los días martes y conmigo trabajaríamos el miércoles, no habría ninguna dificultad. Ahí ya les dejo en sus consideraciones pues lo que más les favorezca para que no tengamos dificultad alguna. Estamos prestos y dispuestos a, a apoyarles y por supuesto pues a flexibilizar en tanto sea posible.
Entonces, retomando nuevamente, arrancamos la guía de aprendizaje número 4, el componente técnico. Esta es una guía bastante extensa. Esta guía de aprendizaje pasa al año siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tratar de adelantar hasta más o menos mediados de diciembre lo que más podamos. Sin embargo, es imposible terminarla por la extensión de tiempo. Entonces, esta actividad pasa hasta el año siguiente. De la competencia técnica o específica, que es la que a mí me corresponde, son 288 horas, ¿de acuerdo? De competencias transversales son 96 horas, que básicamente corresponde a dos competencias importantes, la una que es la de investigación y la otra que es la de seguridad y salud, perdón, la de derechos fundamentales en el trabajo, ¿de acuerdo? Todavía no tenemos confirmado instructor para el tema de investigación, les confirmaré en lo que resta del año. Y para el tema de derechos fundamentales en el trabajo, sí ya tenemos instructor, él también es de carrera administrativa, es un abogado y se llama Juan Carlos Chamorro Bustos, entonces con él van a trabajar esa competencia. Y de competencia clave o bilingüismo, trabajarán 48 horas durante la guía. Como ustedes pueden observar, aquí ya vamos acoplando absolutamente todo y nos vamos poniendo al día en el tema de bilingüismo para que todo vaya de la manera en que está planificado o se había programado. Entonces, no se olviden, por favor, estos datos, ténganlos a la mano, tómenles captura de pantalla o tomen nota, lo que sea necesario, porque es fundamental que ustedes estén muy bien enterados de todo lo que es el devenir y el proceso de formación, ¿de acuerdo? Podríamos muy bien ahorita preguntarles, bueno, la inducción, ¿cuánto duró? Ah, 48 horas, perfecto. ¿Que la hicimos en mucho más tiempo? Sí, por supuesto, pero duraba 48 horas como mínimo. ¿Que la guía de aprendizaje cuántas? Ah, como 162. ¿Que la guía de aprendizaje cuántas? 264. ¿Que la guía de aprendizaje cuántas? 384. ¿Que la guía de aprendizaje 4? La que arrancamos hoy, 432. Entonces mire que ya más o menos hemos superado alrededor de 600 horas de proceso de formación, que es bien interesante para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes, por favor, los escuchamos. Los escuchamos, los escuchamos. Algo que resolver, No, por favor, nos señor. comentan. No, su merced es muy Vale, específico. vale, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el recorrido general por esta guía de aprendizaje. Ya sabemos cuántas horas son, de qué son cada hora, pero ahora sí vamos al detalle un poquito para socializar qué tanto es lo que nos corresponde trabajar en esta guía. Entonces, no se olviden, el tecnólogo en gestión integral del transporte, el código del programa es el 121524, nuestro proyecto formativo simulación de escenarios para la gestión integral del transporte, arrancamos la fase de ejecución o fase 3 y la arrancamos con la actividad de proyecto 4 que se llama atender las necesidades del cliente. Con este servidor van a trabajar dos competencias o parte de dos competencias. No se olviden que las competencias no se trabajan de manera completa, sino que los resultados obedecen a cómo se creó el proyecto. Pero vamos a avanzar en las competencias de proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronósticos, que prácticamente está en palma con lo que hicimos en gestión del talento humano, y empalma nuevamente con la parte técnica. Por eso vamos a ver esta segunda competencia que es coordinar el transporte según rutas y medios. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de manera paralela y de acuerdo al proyecto vamos a lograr una amalgama entre estas competencias y todo lo que hemos visto anteriormente y todo lo que ha de venir. Por lo tanto, muchas de las evidencias tendrán por base las que ustedes ya han presentado. Lo vamos a ver ahora un poco más adelante. La competencia transversal, como les indicaba, son las que van a trabajar el siguiente año. Ejercer derechos fundamentales en el trabajo, que será con el abogado Juan Carlos Chamorro Bustos, y orientar la investigación formativa según referentes técnicos que estamos pendientes de la confirmación del instructor. Y la competencia clave, que es la de inglés o bilingüismo, interactuar en lengua inglesa de forma oral o escrita, que es la que ustedes vienen trabajando desde la fase 1. ¿Qué tantos resultados de aprendizaje vamos a alcanzar? Ojo, en la primera competencia, que es la de proyectar los requerimientos, vamos a trabajar los 4 resultados de una vez.
Entonces vamos a trabajar un poco de determinación de comportamiento de demanda de acuerdo a datos históricos, todo lo que tiene que ver con oferta y demanda particularmente y gestión de mercados. El segundo, vamos a hacer un énfasis importante en pronosticar requerimientos de cliente de acuerdo a comportamientos de mercado. Vamos a validar esos resultados y vamos a hacer los ajustes a los pronósticos de demanda según las políticas organizacionales. En términos generales, vamos a hacer un estudio detallado de cómo se comporta el mercado, particularmente de gestión del transporte, todo el tema de oferta, todo el tema de demanda, fundamentación específica de cómo es la oferta, la demanda de algunos productos en particular. Y para la otra competencia vamos a retomar un tema bastante importante con el componente técnico y es la selección de medios y modos de transporte según los productos y servicios y los términos de negociación. Entonces, mire que de acuerdo a lo que hemos avanzado, prácticamente lo que hacemos con estos resultados es traer todo lo que ya hemos trabajado y fortalecerlo un poco más, ¿de acuerdo? Eso es tal y como está previsto. Tengan en cuenta, por favor, que estos resultados de aprendizaje no se los inventa el instructor, no se los inventa el centro, no. Esto está todo en la estructura curricular o en el diseño curricular que ustedes tienen, que conocen y que es el documento de presentación con el cual ustedes se inscribieron al programa. Ahí encuentran cada una de las competencias y cada uno de estos resultados y ustedes deben demostrar, no se olviden, los 92 resultados de aprendizaje que incluyen el de la etapa productiva. Entonces, prácticamente en estas 244, 280 horas conmigo, vamos a alcanzar 5 resultados de aprendizaje más, que es muy importante. De las competencias transversales, como ustedes, siga por favor. Pena, ya solo lo de la etapa productiva, yo te pregunto, uno que ya hizo de pronto prácticas, pero no con el SENA, sino con el CENSA, igual no puede hacerlas, hoy te tocaría hacer. Sí, bien. Hay varias modalidades para la presentación de la etapa productiva. Realmente el SENA tiene 7 posibilidades. Muy seguramente en la siguiente semana o a tardar en 2 semanas, vamos a hacer un ejercicio para que cada uno de ustedes diligencie un documento que se llama selección previa o preliminar de la etapa productiva que pretende o que le gustaría desarrollar, ¿de acuerdo? Pero hay el contrato de aprendizaje que es lo más normal o común, que no es otra cosa que un contrato de aprendizaje que hoy tiene algunas características laborales con el tema del decreto firmado por Presidencia de la República, donde se le entrega al aprendiz un auxilio a cambio de las prácticas que desarrolla en el sector productivo. La otra modalidad muy común, que es la que les va a aplicar a muchos de ustedes y que tiene unos beneficios importantes para quien la tome, se llama vínculo laboral directo. Es decir, las personas que están laborando, que están trabajando por lo menos con un año de antigüedad en una empresa dedicada, en este caso al sector de logística, de transporte, de comercialización o de distribución, podría validar su etapa productiva como vínculo laboral directo. ¿Qué ventaja tiene esa alternativa? Es que se le pueden reconocer de manera anticipada 3 meses de práctica al aprendiz. En el caso de ustedes, la etapa productiva son 6 meses, ¿de acuerdo? O mínimo 880 horas, aproximadamente, un poco más. Entonces, cualquier modalidad, excepto el vínculo laboral directo, usted tiene que demostrar esas 880 horas o 6 meses. Generalmente se hace por calendario 6 meses. Pero a los que tengan la opción de vínculo laboral, si cumplen los requisitos, que es un año de antigüedad, que la empresa esté debidamente constituida, que sus funciones estén acordes a la estructura curricular que estamos manejando, se les reconocen de manera anticipada 3 meses, es decir, se certificarían 3 meses antes de los demás. Eso es bien importante. Y hay otras modalidades, como por ejemplo creación de unidad productiva o proyecto productivo, la pasantía que por lo general es gratuita o tiene un auxilio que conviene usted con el empresario, pero no es formal como tal, como contrato de aprendizaje. Hay pasantía gratuita también, hay apoyo a unidad familiar, hay apoyo a unidad productiva familiar o de desarrollo productivo familiar, hay apoyo a entidades gubernamentales, hay monitorías. Entonces hay algunas alternativas importantes que, como vuelvo y repito, haremos una sesión exclusiva e invitaremos a las personas que lideran esos procesos para que socialicen con nosotros todos los pormenores y nos aclaren cualquier duda, pregunta o inquietud al respecto. ¿De acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bien,
Volvemos al tema. En cuanto a las competencias transversales, van a cursar completos los 4 resultados, en este caso de derechos fundamentales en el trabajo, y también van a alcanzar los 4 resultados de aprendizaje que tiene la competencia de investigación. Esa competencia de investigación son 48 horas, tiene 4 resultados, pero solamente tiene 2 entregables, es decir, solamente son 2 evidencias las que ustedes tienen que presentar, pues en su momento ya el instructor les socializará. Y para el caso de inglés, ya ustedes van a cursar el resultado de aprendizaje número 4, ¿de acuerdo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ya es el 4.º resultado de aprendizaje. Obviamente esa competencia de bilingüismo tiene muchos más resultados, creo que son 9, si la memoria no me traiciona hoy, pero ya iríamos casi en la mitad también. Eso en términos generales en cuanto a todo lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje que habremos de trabajar con el desarrollo de las actividades. Ahora bien, voy a hacer unas anotaciones sobre esta guía de aprendizaje, sobre el componente técnico que me corresponde. Entonces, les he traído un texto generoso ahí para que por favor lo lean. Por supuesto, no lo voy a leer, solamente voy a hacer el detalle de los puntos de mayor relevancia. Pero básicamente hay que tener en cuenta que arrancamos la fase de ejecución, es decir, ya pasamos por inducción, ya pasamos por análisis, ya pasamos por planeación y ahora sí ya vamos con la ejecución de nuestro proyecto formativo. Solamente nos restaría entonces, al terminar todo este proceso que tiene varias vías de aprendizaje, la última fase, que es evaluación, ¿de acuerdo? Y tal y como su nombre lo indica, y ustedes lo pueden leer en la diapositiva, esta guía de aprendizaje y esta fase en particular con todas sus guías, busca que cada uno de ustedes se acerque cada vez un poco más a la realidad de cómo es la gestión en el sector laboral, particularmente del transporte y de la gestión logística, siempre con énfasis de internacional, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Pues por tratarse de una modalidad virtual, pues todo lo vamos a hacer, si bien es cierto apegado a la realidad, pues tendrá un componente de simulación un poco amplio e interesante. Pero en todos los casos nos vamos a apegar lo más posible o lo mayormente posible al sector real. Y buscamos siempre la gestión integral del transporte, no se olviden, no nos sirve solamente que seamos excelentes en el componente técnico, sino que el componente de integralidad, todo el componente de habilidades blandas, de competencias blandas, comunicativas, asertivas, entre otras, trabajo en equipo, resolución de conflictos, también estén de la mano y se fortalezcan en este quehacer. Por lo tanto, esta fase pues busca que trabajemos mancomunadamente con todos los instructores, todas las competencias, para que ustedes puedan gestionar de manera muy adecuada, muy integral, con un estándar de gestión de calidad bastante interesante, todo lo que tiene que ver con el transporte de bienes y servicios, porque los servicios también pueden ser objeto de distribución y transporte. Esa es como la parte general o la parte que debemos tener en cuenta en esta fase y que obviamente exige y pide que cada uno de ustedes desarrolle unas evidencias para demostrar la apropiación de los resultados de aprendizaje, y la única manera pues es con la entrega oportuna y de acuerdo a la calidad exigida en las guías de aprendizaje de cada una de las evidencias. Esas evidencias las van a trabajar conmigo particularmente, con todo el apoyo o con la mayor cantidad de apoyo que yo pueda proveerles y que pueda aportarles y apoyarles. Como ya se nos volvió costumbre, siempre haremos la fundamentación lo más completa posible, adicional al material de apoyo disponible, que como ustedes lo han visto, es muy completo, está muy bien definido y es muy preciso. Pero igual también haremos en este tipo de encuentros unas presentaciones que les apoyen y que les aporten de manera significativa la construcción de las evidencias. Y lo propio, procuraremos ayudarles o apoyarles con algunos formatos para que quien tenga bien los pueda tomar de base y pueda presentar sus evidencias. Ahora leía, o en estos últimos días he leído a varios de ustedes que nos preguntan, nos consultan o nos comentan que tienen familiares, allegados en otros programas de formación o incluso en este mismo programa con otros instructores, pero pues cada uno de ustedes ya puede hacerse una idea de qué tan diferente es la metodología que cada uno de los instructores trabajamos. Vuelvo y repito, no tengo
comentario alguno al respecto porque simplemente tenemos libertad de instrucción o cátedra, pero lo que corresponde a nosotros es como brindar la mayor cantidad de apoyo a los aprendices para que se sientan un poquito más cómodos y que podamos hacer de estos momentos virtuales y de encuentro virtual algo un poco más específico, más productivo, si se permite el término. Entonces siempre van a contar con el apoyo, en este caso particular, del instructor orientador, y que obviamente necesita de que cada uno de ustedes revise en detalle el material del programa, el material de apoyo, todos los documentos que les remitimos para que realmente la apropiación de los conocimientos sea la más adecuada posible. Reitero nuevamente, vamos a trabajar dos componentes grandes, los vamos a enlazar con lo que ya hemos visto y vamos a preparar para lo que viene, y es particularmente el tema de requerimientos de cliente y todo el tema de fortalecimiento de modos y medios de transporte y términos de negociación que ya lo hemos venido trabajando. Les traigo esta imagen para ubicarlos o para recordarles dónde está toda esta información. Esto es dentro del LMS, que para el caso es Ayuna. Entonces simplemente ustedes despliegan la fase 3 de ejecución, ahí está la actividad de proyecto 4. Una vez despliegan la actividad de proyecto 4, se despliega todo el material de formación. Ahí he resaltado el que corresponde a este servidor, que es pronóstico de necesidades. El de fundamentos de investigación, pues como su nombre lo indica, será lo de investigación. Lo de derechos fundamentales será lo de derechos fundamentales. Y las 48 horas de inglés, ojo, que ya corresponden al nivel 6 de acuerdo al marco común europeo para idiomas. Es decir, con este se pretende fortalecer en ustedes el nivel B1.1 ya. Es decir, ya pasaron el A1, A1.1, A1.2, A1.3 y vamos con el B1.1, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo vayan teniendo en cuenta y que obviamente ustedes tengan muy claro cada uno de los aspectos clave o importantes que corresponde a cada una de las actividades de proyecto. Para el caso, la actividad de proyecto 4 o guía de aprendizaje 4. Al desplegar un poco más abajo van a encontrar esta información. Ahí está la guía de aprendizaje. Entonces despliegan guía y ahí les aparece el documento de la guía de aprendizaje con todos los detalles habidos y por haber y con todas las instrucciones de cada una de las evidencias, de todas las competencias e instructores que van a estar en este proceso con ustedes. Una vez desplieguen la guía de aprendizaje, ya pueden ir desplegando las actividades de aprendizaje. Entonces, para hoy vamos a fundamentar las dos primeras, la participación en el foro, que insisto, tiene fecha de cierre mañana, tenemos que trabajarlo sí o sí hoy mismo. Ya se van a dar cuenta que lo vamos a resolver de manera fácil, vayan tomando nota para que simplemente se dediquen a transcribir o de una vez abren plataforma y empiezan a hacer sus apreciaciones correspondientes, luego comentan. La guía dice 3 participaciones de los compañeros y obviamente será evaluar. Y también vamos a trabajar esta infografía sobre actores de cadena de distribución según productos y servicios. De una vez, vuelvo y repito, en la presentación les he preparado 7 o 9 ejemplos importantes de cada uno de los sectores, los cuales ustedes también podrían tomar, profundizan y cumplen lo que dice la guía y suben esa infografía que no es otra cosa que una hojita en formato horizontal, no se olvide, horizontal, debe ser horizontal, la guía pide horizontal, con los actores de la cadena, en este caso de distribución. No se olvide, estamos hablando de cadena de distribución, no de cadena logística o de cadena de abastecimiento, sino es algo un poco más pequeño, porque la cadena logística o de abastecimiento es mucho más grande, mucho más amplia, muchos más eslabones. Acá solamente es el componente de distribución el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y ahí están todas las actividades que tienen estas guías de aprendizaje hacia abajo para que ustedes las puedan ir trabajando. Vuelvo y repito, ya están con los cronogramas actualizados, ya tienen las fechas actualizadas para que lo puedan trabajar. En el LMS también ustedes ingresan a los cursos, escogen la ficha 318-61-66, van a la fase 3 de ejecución, pican o dan clic en actividad de proyecto 4, abren el material de formación y al abrir material de formación, en la primera pestaña es el pronóstico de necesidades o el componente de pronóstico de necesidades. Simplemente le dan clic y acceden a todo el material de apoyo y soporte que les va a permitir hacer todas las evidencias de este proceso. Entonces, para que por favor ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan resolver, ¿de acuerdo? Ahí ustedes pueden ver más en detalle. Cuando ya desplieguen les va a aparecer una introducción sobre pronóstico y necesidades, les aparece el contenido y en el contenido tenemos esos componentes.
Habrá una introducción, les hará una explicación de todo lo que es oferta y demanda, les hará una explicación detallada de los tipos de mercado, les hará una explicación detallada en el ítem 3 de los tipos de consumidores, en el ítem 4 sobre análisis factores de oferta y demanda de acuerdo con los productos y actividades empresariales, y en el quinto componente, que es el último, una matriz DOFA o de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en los mercados. No se olviden que de eso ya hemos hecho 2 DOFAs importantes que les van a servir. Una personal de cada uno de ustedes como emprendedores y otra matriz DOFA relacionada con medios y modos de transporte, ustedes recordarán. Entonces acá ya es pulir eso y obviamente ya llevarlo un poco más a lo que es el mercado de la gestión del transporte. Y por último, tiene una actividad didáctica, que es una actividad interactiva que le va a permitir fortalecer o afianzar más los conocimientos. Eso es todo lo que tiene este componente que corresponde a este servidor en la plataforma. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la ubicación, para que por favor lo tengan claro. Abrimos el espacio a ver si hay alguna duda, pregunta o inquietud. De lo contrario, empezamos a fundamentar las evidencias para que las vayamos desarrollando. Por favor, los escuchamos. Profe, y no será que puede haber otro día más para ese foro. De todas maneras, uno tiene que estar esperando para responder a tres compañeros. Y a veces la plataforma no ayuda mucho en uno estar tratando de entrar. Bueno, les cuento. Lo que sucede es que tenemos una particularidad. La única falla que yo he detectado en la gestión de la plataforma como tal es precisamente el tema de lo de fechas de foro. Desafortunadamente no nos deja cambiar la configuración de las fechas de los foros. Entonces, se nos ha presentado ya en otras situaciones algo muy similar. Es un tema bien complejo porque no nos permite, eh, menos porque eh, las habilitaciones, en este caso de foros o el tema de gestión de fechas, permite hacerlo siempre y cuando no haya ninguna participación. Pero no les miento, ya hay varios compañeros de ustedes que han hecho participación en el foro, incluso ya sea de manera directa o derivada a la apertura, entonces no nos va a dejar modificar las fechas. En cuanto a los comentarios a los compañeros, no hay ninguna dificultad, porque eso sí les permite hacerlo después. Precisamente la configuración de los foros, como son foros de discusión, de debate, la premisa es esa. Lo que pide es que en unas fechas específicas cortas, cada uno monte su participación para que posteriormente puedan hacer los comentarios o las apreciaciones sobre las de los compañeros. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dejemos haciendo la participación de cada uno de nosotros hasta mañana y posteriormente, en los siguientes días, hasta el fin de semana, sí podrían hacer los comentarios a las intervenciones de los compañeros, ¿de acuerdo? Ese es el deber ser o esa es la forma como se configuran los foros. Y mire que tiene algo de lógica, ¿no? Si hablamos de un foro presencial, por ejemplo, el foro se plantea y se desarrolla en 2 o 3 horas, donde se presentan las ideas, se debate, se hacen unas conclusiones, se generan divergencias, se generan discusiones, se generan puntos de acuerdo y se termina, se cierra el foro. Acá pasa exactamente lo mismo, o sea, la configuración de los foros está diseñada para que sea lo más acercada o lo más parecida a un foro real, ¿de acuerdo? Entonces, lamentablemente ahí sí no podemos hacer esa extensión, dadas las condiciones o dadas las circunstancias que acabo de explicar, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen, como les digo, traigo preparado una explicación importante que les va a permitir desarrollar de una vez su participación. Y ojo que la guía de aprendizaje es bastante curiosa, ¿no? Dice que debe ser un foro argumentativo y en las condiciones de entrega dice no superior a 10 páginas. Eso es, eh, eso es increíble. Realmente no tiene lógica, ¿no? Porque son 4 preguntas las que hay que responder. Entonces, no, acá no estamos exigiendo esa cantidad de páginas, simplemente estamos diciendo resuelva con argumentos las 4 preguntas y ya. Y comente 3 participaciones de los compañeros y listo. ¿De acuerdo? Entonces, en eso sí hemos tomado la decisión de hacer un cambio pequeño porque realmente no tiene mucho soporte lo que pide la guía de aprendizaje en esa extensión o cantidad. Entonces, mis estimados, vamos con esta primera evidencia del foro.
¿de acuerdo? No se olviden, se llama participación en foros de políticas de la organización sobre demanda de productos y servicios. ¿Qué dice la guía de aprendizaje? Lo he pasado de manera textual para que ustedes lo puedan comparar y observar. Dice que primero debieron haber visto o deben haber apropiado el material de apoyo o el componente formativo de pronósticos de necesidades, particularmente todo lo que tiene que ver con oferta y demanda. ¿Listo? Es decir, la segunda pestaña, perdón, una vez despliegan el contenido. Y lo que busca es que ustedes tengan claridad o que puedan resolver la relación que existe entre los precios y las cantidades que están en el mercado o que se necesitan en el mercado, ¿de acuerdo? Porque es sobre demanda. Entonces, hago la primera explicación. ¿Qué es oferta? Oferta es lo que está disponible en el mercado. ¿Y qué es demanda? Demanda es lo que se necesita, lo que los consumidores, usuarios o la gente necesita de un producto, ya sea bien o servicio. Entonces, oferta es lo que hay en el mercado y demanda es lo que se necesita. Y este foro busca que usted tenga muy claro lo que es el comportamiento del precio cuando hay variaciones en la demanda. Entonces, ¿cómo varía el precio cuando varía la demanda? Es decir, ¿cómo cambia el precio cuando lo que se necesita sube o lo que se necesita baja? Pues, ¿qué pasa con el precio? Ahora bien, ya con esa aproximación de tener en cuenta lo que busca el foro, invita a que los aprendices resuelvan 4 interrogantes y los resuelvan de manera reflexiva, ¿de acuerdo? El primer interrogante dice, es claro, y de acuerdo a lo que está en la parte inicial, hay una afirmación bastante importante y dice que a mejores precios de un bien o servicio, pongámoslo en un ejemplo, cuando el precio de los celulares es bajo, es cómodo, es asequible, la producción tiende a incrementarse. ¿De acuerdo? Entonces dice, bueno, cuando hay unos precios que son favorables para quien produce, pues tiende a producir más porque se presume que se va a vender y se va a ganar. Esa es la afirmación que hay, la información o la afirmación de base. Y con base en eso vamos a resolver 4 preguntas. ¿De acuerdo? Mucho ojo ahí, vayan tomando nota, igual la grabación estará disponible para que ustedes lo puedan resolver de la manera más oportuna posible. Bien, en ese sentido vamos a proceder entonces a explicar y a tratar de comprender de la mejor manera la primera pregunta. Dice, si en la relación entre precios y cantidades se incrementa la cantidad considerablemente, es decir, hay mucha cantidad de X producto, por ejemplo, dice ahí, productos agrícolas, porque hay mucha producción, entonces supongamos, hablemos de la papa, que es como de lo más tradicional, entonces hay mucha papa porque hubo muchísima producción. Nos pregunta, ¿qué sucede con los precios y qué sucede con la demanda? Entonces, ojo, ¿qué nos está diciendo esa afirmación? Nos está diciendo que hay mucha oferta de producto y habla específicamente de un producto agrícola. Entonces, hay mucha oferta, es decir, hay demasiado producto en el mercado. ¿Listo? Eso está claro. Entonces, ahora nos preguntan, ¿qué sucede con los precios y qué sucede con la demanda? Entonces, cuando hay mucha producción, ¿qué pasa con los precios? Los precios empiezan a bajar. Eso es la primera afirmación, ¿de acuerdo? Los precios siempre tienden a bajar. Es decir, a mayor cantidad disponible, menores precios. ¿Por qué razón? Porque el productor necesita vender y para vender tiende a bajar los precios. ¿Listo? Eso es claro. Y en la segunda parte de la pregunta dice, ¿y qué pasa con la demanda? Demanda es lo que la gente quiere, necesita o busca. Entonces, ¿qué pasará con la demanda cuando hay mucha producción y los precios bajan? Pues la demanda sube. Entonces, si yo veo que la papa está barata y que el precio es bueno, pues tiendo a comprar o a consumir un poco más de ese producto. Particularmente para esta pregunta A, porque nos habla de un ejemplo de productos agrícolas. Puede haber excepciones, claro, hay productos en los que no pasa eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama esto técnicamente? Se llama elasticidad precio de la demanda. Ese es el nombre técnico. Entonces, elasticidad, ¿por qué? Es elástica, se mueve.
¿Y qué se mueve? La relación de la demanda con los precios cuando hay variaciones en la producción. Esa es la primera aproximación. Entonces, resumo para todos y para dejarme entender. Cuando los precios, hablemos de productos agrícolas, que es lo que nos plantea. Entonces, cuando hay mucha producción de cualquier producto agrícola, por ejemplo, los precios tienden a bajar. ¿Por qué razón los precios bajan? Porque los que producen necesitan vender lo más rápido posible. Por lo tanto, ¿qué pasará con la demanda? Pues tiende a aumentar. ¿Por qué razón? Porque yo como comprador, si veo que hay mucho producto y que los precios son buenos, tiendo a comprar un poco más. Y mire que ya hemos resuelto la primera pregunta. ¿Me dejo entender? ¿Soy claro, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, si usted tiene ahí su blog de notas, su documento de Word, ya puede ir escribiendo y mire que ya tiene resuelta la primera pregunta simplemente para pegarla en el foro. Bien, ahora sí vamos entonces con la segunda pregunta. Ojo que de una vez estamos procurando resolver. Si alguien no está de acuerdo o desea ampliar, con mucho gusto estamos prestos. Vamos con el segundo punto. Entonces dicen, listo. Ahora sí bien, ¿cómo podemos explicar que ante un aumento de la producción, es el mismo caso que estamos analizando, entonces aumentó la producción, cambiemos. Ahora sí hablemos de computadores. Supongamos que aumentó la producción de computadores, ahí altísimo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos explicar que los precios disminuyan? Entonces, básicamente, la razón la hemos dado en el ítem anterior. Cuando hay mucho producto de cualquier cosa, los precios bajan porque se genera una necesidad de vender de manera más rápida para recuperar la inversión lo más rápido posible. ¿Qué es lo que pasa? Si hay mucho producto en el mercado, yo tengo que bajar los precios para vender rápido porque corro el riesgo de que mi producto o no se venda o se desvalorice. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo. Eh, si en la ciudad hay servicio de taxi, bus, colectivo, Transmilenio, Uber, plataformas y todo, ¿qué pasa con los precios? Pues tienden a bajar porque hay demasiada producción, entonces la gente necesita mover más rápido el dinero. Esa es la explicación en esta primera parte del ítem B, ¿de acuerdo? Y en este ítem B dice, bueno, pero entonces si eso pasa, si eso es así, si cuando aumenta la producción los precios disminuyen, ¿por qué entonces la relación entre precios y cantidades no se disminuye? ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta, parece y acontece que desde el término o desde el punto de vista de términos económicos hay unas leyes que regulan la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Y una de esas leyes dice que los precios y las cantidades pueden moverse de manera muy similar, pero no en todos los casos, y estamos viendo la excepción ahora. Entonces dice, entonces, ¿se cumple o no se cumple que los precios y las cantidades se muevan de manera similar? Entonces la respuesta es no necesariamente, no se cumple en todos los casos porque depende del tipo de producto y depende de las condiciones del mercado. Resumo entonces para ustedes la respuesta más probable para el ítem B. Entonces, es claro que cuando aumenta la producción en muchos productos, ya sean bienes o servicios, no se olvide, los bienes es lo que podemos tocar, los servicios son los intangibles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay mucha producción de bienes y servicios, los precios bajan porque los productores necesitan vender y recuperar rápido su inversión y tratar de ganar dinero de manera rápida. Por lo tanto, los precios bajan. Y en esos escenarios, la relación entre precios y cantidades no se cumple, es decir, no se mueven igual. ¿Por qué razón? Porque se vuelve una relación inversamente proporcional. Entonces, a mayores cantidades, menores precios. Y lo contrario, cuando hay menos cantidad de producto, los precios tienden a subir. El ejemplo más típico de eso es lo que pasa con la famosa TRM o tasa representativa del mercado, que no es otra cosa que la tasa que representa el cambio monetario entre dólar y pesos, por ejemplo. Entonces hay una variación. Entonces, si hay pocos dólares, el precio del dólar sube.
si hay muchos dólares, el precio del dólar baja. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? ¿Soy claro, por favor, con el ítem B? Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos resuelto 2 ítems. Vamos con el tercero. Dice, ahora sí le pide a cada aprendiz que explique, ¿de acuerdo? ¿Por qué se menciona que la curva de la oferta tiene una pendiente positiva y la curva de la demanda ofrece una pendiente negativa? Entonces, voy a saltarme un poquitico para explicar estas pendientes para dejarme entender de mejor manera. Ahí en esa diapositiva tenemos la primera curva de la parte superior izquierda es una curva de oferta y como usted ve va hacia arriba, ¿de acuerdo? Es decir, la oferta tiende a subir, es decir, a mayores cantidades, mayores precios. Eso es lo normal en la oferta cuando yo ofrezco, ¿de acuerdo? Mientras que la curva segunda, que está en la parte superior derecha, es una curva de demanda. Entonces, mire que ella tiende a bajar. Entonces, ¿qué me dice esa curva? Esa curva me dice que cuando las cantidades se empiezan a subir, el precio empieza a disminuir. Y lo contrario, cuando el precio empieza a subir, las cantidades empiezan a disminuir. ¿De acuerdo? Esa es la razón por qué las pendientes tienen ese comportamiento. Entonces, la oferta, cuando yo ofrezco un producto y veo que el precio es bueno, produzco más, trato de producir más para tratar de vender más y ganar más. En la demanda, que es lo que los consumidores o usuarios queremos, pasa lo contrario. A mayores cantidades yo estoy dispuesto a pagar un poco menos. Conclusión, y vuelvo a la pregunta. Entonces, vamos a explicar en detalle por qué la oferta tiene una pendiente positiva. Entonces, la oferta tiene pendiente positiva porque el productor, cuando ve que los precios le son convenientes, procura producir más para ganar más. Ahora, ¿por qué la curva de demanda ofrece una pendiente negativa? Porque tiene una relación inversa con el precio. Entonces, cuando la gente necesita mucho producto, es decir, cuando hay poco producto, cuando la demanda es baja, los precios tienden a incrementarse porque precisamente hay escasez. Mientras que cuando hay mucha cantidad de bienes o servicios en el mercado, los precios tienden a disminuir. Por lo tanto, la pendiente siempre será negativa o va a tener una pendiente o un comportamiento de pendiente negativo. Me dejo entender, por favor, y ahí les va a servir, como vuelvo y repito, esas gráficas que les estaba presentando. En la parte inferior, ustedes ven, ahí hay una superposición de las dos curvas de oferta y de demanda. Entonces, la oferta siempre trata de subir desde el punto de vista del productor, mientras que la demanda siempre tiene una curva o una pendiente negativa, porque a mayor demanda, menores precios, y a menores precios, mayor demanda. ¿De acuerdo? Siempre va a pasar lo mismo. Son los comportamientos más normales de mercado. Ese es básicamente el comportamiento de mercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como estudiosos de cualquier disciplina, incluida la gestión del transporte y la logística? Buscar un punto de equilibrio que no es otra cosa que la intersección o cruce entre las dos curvas. ¿De acuerdo? Eso se hace de manera matemática o estadística para dejarme entender. ¿He sido claro con el ítem C, por favor? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Señor instructor, discúlpeme, es que no me quedó muy claro lo de la curva negativa. Perfecto, retomamos. Entonces, hemos dicho que para algunos escenarios y particularmente la demanda ofrece siempre una pendiente negativa, es decir, que tiende hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque cuando la demanda, ¿de acuerdo? Cuando la demanda empieza a caer, es decir, cuando la gente tiene menos necesidades de un producto, los precios siempre van de manera inversa. Me explico. Supongamos un medicamento que sea muy necesario y que esté súper costoso, lo que pasó en pandemia, ¿de acuerdo? Todo el mundo necesitábamos la vacuna, por lo tanto, la demanda era altísima, era grande, ¿de acuerdo? Al haber una demanda grande de ese producto y al no haber producción, porque no había producción, los precios eran supremamente altos. Luego la vacuna empezó a llegar, empezó a tenerse en todos lados. ¿Qué pasó con los precios de la vacuna? Pues bajaron porque había una producción muy alta de vacunas ya, entonces
era muy fácil acceder o tener acceso a ese producto. Por eso la curva de demanda siempre tiene pendiente negativa, es decir, tiende a ser negativa. A mayor demanda, los precios tienen una relación normal de crecimiento y cuando baja la demanda, es decir, cuando la gente no quiere o no le interesa un producto, pues por supuesto los precios tienden a bajar. Por lo tanto, la pendiente siempre va a ser negativa. No se olvide que es diferente la demanda de la oferta. La oferta tiene un comportamiento completamente diferente. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Y ahí de una vez hemos resuelto el ítem D. A cada uno de ustedes le dice que por favor proporcionen un ejemplo de pendiente positiva y uno de pendiente negativa, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer exclusivamente de demanda. No se me vaya a confundir, lo vamos a hacer exclusivamente de demanda. Estamos hablando de pendiente, en este caso, de demanda. Es decir, de lo que la gente quiere o necesita. Entonces, ¿cuándo la pendiente de una demanda será positiva? Pues cuando hay mucha necesidad y no hay el producto. Ya pusimos un ejemplo, las vacunas cuando hay un pico de X o Y enfermedad. Y coloquemos uno de pendiente negativa, es decir, cuando no se necesita y haya mucha producción en el mercado. Por ejemplo, en tiempos de alta cosecha, digamos que en los llanos orientales hubo una cosecha muy, muy buena de yuca, entonces hay hartísima yuca, hay mucha yuca, entonces la gente ya no quiere comer yuca y eso hace que el precio baje. Ahí hay dos ejemplos claros de cómo podríamos trabajar pendientes positivas y negativas de demanda. Y no se olviden que siempre, a pesar de que son dos cosas diferentes, oferta y demanda, siempre en una situación de mercado va a existir las tres situaciones. Oferta, es decir, lo que se produce, demanda, es decir, lo que se necesita, y precios. Y los precios son los que varían de acuerdo a la oferta y la demanda. Disculpe, profe. Sí, señor. Para la última pregunta, usted dice, por ejemplo, dice, proporciona un ejemplo de pendiente positiva y otro de pendiente negativa. O sea que Correcto. pendiente positiva tiene que ser el ejemplo en demanda y pendiente negativa obviamente también en demanda. O sea, no tiene que ser oferta y demanda. Sí, claro. La pendiente la vamos a analizar en demanda, ¿de acuerdo? O sea, cómo cambia la Las demanda dos, ante una ambas, situación de un producto. tanto positiva como negativa. Es que Correcto, no sí, entiendo. señor. Sí, señor, es correcto. O sea, pendiente positiva que sea de demanda y pendiente negativa también que sea de Sea demanda. de demanda, ajá, con un producto diferente o en una situación de mercado diferente. Porque incluso mire que el mismo producto le puede servir, ¿no? Ya lo hicimos con el tema de vacunas de COVID. O sea, las vacunas, el Ah, bueno. acceso o la demanda de vacunas tuvo pendiente tanto positiva como negativa. Tuvo las dos, depende de la situación del mercado. Bueno, gracias. Perfecto. Y el ejemplo típico, ¿no? De pendientes positivas y negativas, lo que pasa con la tecnología, ¿no? Y ahí ya lo hablamos con un producto específico, por ejemplo, el celular de tal marca, de tal gama. Entonces, listo, cuando salió, obviamente tenía una pendiente y ya con el paso del tiempo, al año, ya tuvo otra pendiente completamente diferente porque ya tenía un sustituto, por ejemplo. Entonces, es relativamente más fácil de dejarme entender con esos ejemplos. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, como usted puede observar, ya prácticamente usted ha resuelto su participación en el foro. ¿Qué resta? Que usted le comente a por lo menos 3 compañeros, dice la guía de aprendizaje, ¿de acuerdo? Eso nos pide la guía. Y el comentario va a ser argumentativo, es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por tal o tal cosa, ¿de acuerdo? Y no necesariamente usted le va a comentar todas las preguntas, no. Usted le puede comentar una pregunta, no hay ninguna dificultad. Entonces, mire compañero, lo que pasa es que usted me dice que la situación actual de mercado es dependiente negativa en cuanto al dólar. No estoy de acuerdo porque no tiene una pendiente negativa. Lo que pasa es que sí bajó el precio del dólar, pero no es porque haya mucho dólar en el mercado. No, eso se debe a una situación diferente, que es un tema eminentemente económico y político. No tiene nada que ver con los precios. Entonces, mire que ahí usted ya hizo una participación argumentativa, ¿de acuerdo? Eso es lo que pide. Y mire que esa participación sí puede ser corta. O lo contrario, que usted está de acuerdo. Entonces le dice, sí, compañero, yo estoy de acuerdo con usted, con el ejemplo. Por ejemplo,
valga la redundancia, de pendiente positiva y negativa, y argumenta la razón, porque en efecto, en las situaciones actuales, el comportamiento de la venta de papa en el país es de tal manera y el del arroz es de tal manera. Y listo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Prácticamente quedaría resuelto el ejercicio hasta ahí. Vamos a complementar lo que nos decía la guía de aprendizaje sobre esto. Entonces nos decía ahí lo que acabo de mencionar, que una vez usted entregue su respuesta sustentada, que ya hemos hecho la aproximación, pues lea cuidadosamente las respuestas de sus compañeros y comente respetuosamente 3 que le llamen su atención. Y dice que debe indicar por qué está o no está de acuerdo con esas respuestas. Entonces no pide otra cosa diferente a lo que hemos hablado. Y eso es lo que les decía, mire lo que pide la guía, dice, tiene que haber una interacción argumentativa en el foro, es decir, su participación más las participaciones de los compañeros, y el formato debe ser máximo de 10 hojas, obviamente sumando las participaciones, ¿no? Pero como vuelvo y repito, no tendría lógica alguna tener esa referencia, no, simplemente responda a las 4 preguntas, comente. Es más, si quiere, no comente a 3 compañeros, comente a 2 de manera completa y será tenido en cuenta sin ninguna dificultad. ¿Dónde debe hacerlo? En el foro que se llama Políticas de la Organización sobre Demanda de Productos y Servicios. Para acabar de ajustar de pronto este tema, ya hemos hecho esa presentación de las curvas, pendiente positiva en oferta, pendiente negativa en demanda, el cruce de las dos que nos da un punto de equilibrio o una situación ideal de mercado. Y ahí hay una diapositiva de los principios de la oferta y la demanda. Entonces, ahí hay un resumen de 8 puntos de lo que se conoce normalmente como comportamiento de mercado. Esto pasa en la mayoría de casos, pero existen excepciones. Entonces, el primer punto dice que si la demanda aumenta, se desplaza hacia la derecha. Entonces, el precio sube y la cantidad sube. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos principios? Le estamos explicando las gráficas que acabamos de mirar. Entonces, si se desplaza a la derecha la gráfica que usted vio de demanda, quiere decir que el precio subió y la cantidad subió. Entonces, lo único que hace estos 8 componentes es explicarle en detalle cómo podrían moverse esas curvas hacia la derecha, hacia la izquierda y volverse positivas o negativas. Son las leyes de mercado que generalmente predominan en una situación específica del mercado. Eso igual lo voy a dejar en la presentación que les voy a compartir para que ustedes lo puedan leer y también les puede servir de base para argumentar algunas de las preguntas que tenemos ahí. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y cuál de esos 8 principios es el que más se aplica? No podríamos decirlo porque, vuelvo y repito, depende de demanda, de oferta, de precios, de situación de mercado, incluso de la situación o coyuntura política, económica y social que esté atravesando un país. Entonces, cualquiera de ellos puede pasar, por eso se llama principios, no son leyes. Eso en cuanto Señor a la primera. instructor, Siga, por favor. discúlpeme no sé, de pronto, una pregunta. Esta teoría de oferta y demanda puede ser aplicada a los viajes, por Sí, señora. ejemplo, ¿sí? Me entendió. Deme su ejemplo, por favor. O sea, por ejemplo, un viaje a Bucaramanga. En una empresa están buscando vehículos que lleven cierta mercancía de Bucaramanga, pero entonces, como se tienen que devolver vacíos, hay poca eh, demanda Como se o tiene que oferta. devolver vacíos. Si Sí, se devuelven vacíos, en efecto, hay poca demanda, es decir, no hay necesidad. Por eso les toca devolverse vacíos. Es sí. correcto. Y en el caso en el que se devolviera, o sea, que se devolvieran con carga, ya aumentaría, sería positiva Es la correcto. Sí, demanda. señora. Ok, Es ok, correcto. Ese es el listo. ejemplo. Y ahorita que usted toca el tema, tomemos otro caso. Mire lo que está pasando con el cierre a la vía al llano. Los fletes están costosísimos por la cantidad de tiempo y por las dificultades que hay para acceder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay demanda, en efecto, hay una demanda altísima, pero no hay oferta, es decir, los transportadores, en este caso los camioneros, no quieren arriesgarse a ir allá porque les causa un sobrecosto, no les es rentable. Entonces, se necesita quien vaya, pero no hay las condiciones. Entonces, ahí se vuelve la pendiente negativa. Ok, perfecto. Muchas gracias, señor. Ok, perfecto.
Bien, mis muchachos, vamos con la segunda evidencia. Permítanme, voy a poner a cargar el computador porque... Antes de comenzar con la segunda evidencia, Sí, señor. yo estuve leyendo esa segunda evidencia acá en la guía y ahí hay un link, pero ese link tiene 404, no aparece nada. No me diga, yo abrí el link y sí me deja. Ese link le permite acceder a... A ver, déjeme mirar si está aquí en la misma presentación. Tal vez lo traje. ¿Es este? Sí, es este link, ¿de El link, acuerdo? el link que está en la infografía. Sí, es correcto. ¿Sabe lo que pasa ahí? Que ese link tiene un punto final, ¿de acuerdo? Entonces, si usted lo copia con el punto final, no le permite abrir. Cópielo, por favor, sin el punto final. Y, Ah, ya, de yo miro hecho, de favor. vamos a hacer el ejercicio de una vez aquí y se dará cuenta que sí. Pero básicamente lo que hay son 60 ejemplos de infografía. Es decir, lo que busca el link es acercarlo a usted de cómo podría presentar una infografía, manejo de colores, manejo de textos, aunque tenga en cuenta que la infografía que le pide es en formato horizontal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera que vemos no nos serviría. Pero ahí le Ah, sí, empieza a sí, ahora. mostrar, mire, ahí le empieza a mostrar todos los ejemplos, cómo hacer currículos infográficos, cómo hacer infografías de negocio, cómo hacer infografías, ahí hay un caso particular de lo que pasó con COVID-19, cómo hacer infografías de paso a paso, entonces usted puede trabajar, de una vez me adelanto, para la evidencia a usted le sirve esta infografía de paso a paso, ya se va a dar cuenta por qué, ahorita lo explico, también le sirve la de procesos, sin ninguna dificultad le puede servir, y la que más recomiendo yo, la de mapas infográficos. Lo único es que usted lo va a hacer es en formato horizontal, no vertical. Todas estas están en vertical. ¿Qué pasa con este link? Que usted incluso puede editar estas plantillas, ¿no? Esa es la ayuda que hay. Usted las puede editar sin ninguna dificultad para que le quede mucho más fácil trabajar su evidencia, ¿de acuerdo? Téngalo en cuenta, por favor. Aunque también debo abrir el espacio, ¿no? Si de pronto alguien desea hacer una infografía en formato vertical, hágala. No le voy a colocar problema por eso, ni más faltaba. ¿De acuerdo? Porque a veces es Yo le iba a difícil preguntar. reconfigurar. Sí, a veces es difícil reconfigurarla. Entonces, no le voy a poner problema por cosas de forma. Faltaba más. ¿De acuerdo? Ese es el link. Entonces, como miran, y gracias por la pregunta al compañero, sí, en efecto, en la guía aparece pues un punto por temas de redacción y ortografía. Si usted lo copia sin el punto, él le permite acceder. Bien, Disculpe, profe, ¿cuál es el ejemplo de, es de mapas infográficos? le sirve cualquiera, le sirve mapas, líneas de tiempo o procesos, cualquiera de ellos. Ah, bueno, gracias. Perfecto, ya se va a dar cuenta porque le voy a explicar ahorita. Bien, entonces vamos con esta segunda evidencia, muchachos. Esta está habilitada hasta, permítame, le confirmo. Permítame, le confirmo de una vez cómo está nuestro cronograma para que usted esté tranquilo. Estaba hasta el fin de semana, pero le confirmo en detalle. Esa está habilitada hasta el 6 de octubre, ¿de acuerdo? Es decir, hasta el lunes próximo. Esa tenemos tiempito para trabajarla sin ninguna dificultad. Eh, Vuelvo a la presentación. ¿Me confirman, por favor, si es visible la presentación? Porque compartí otra pantalla. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, esta evidencia que nos pide que cada uno de ustedes haga una infografía sobre actores de la cadena de distribución según el producto o servicio. El producto o servicio lo va a escoger usted, ¿de acuerdo? Bien o servicio. Incluso existe la posibilidad de que usted haga este ejercicio en equipos de trabajo, no tengo ninguna dificultad. ¿Por qué razón? Porque le puede servir desde su emprendimiento hasta cualquiera de las empresas que usted ha trabajado a lo largo de este proceso en las anteriores evidencias, cualquiera. Que usted trabajó la logística de DHL, le sirve. Que usted trabajó la tienda deportiva Sportwear, le sirve. Que usted trabajó su emprendimiento de comercialización de perfumería, le sirve. Lo que usted quiera, le sirve. No hay ninguna dificultad. Lo que usted va a hacer es definir los actores de la cadena de distribución, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay total libertad y lo pueden trabajar en equipos. Les sugiero a todos trabajen en equipo. Simplemente colocan los datos de todos los participantes en la evidencia
y será tenida en cuenta porque es importante empezar a generar más trabajo colaborativo. ¿Qué dice la guía sobre esta evidencia? Dice primero que la infografía pretende mostrar de manera muy precisa, a través de gráficos, símbolos, datos, indicadores y texto, algo que usted quiera dar a entender o a conocer. Para el caso necesitamos tener muy claro los actores de una cadena de distribución. Si alguien quiere trabajar una cadena logística completa, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, no hay ninguna dificultad porque la distribución es una pequeña parte de una cadena logística. No tengo ninguna dificultad, se puede hacer. Dice que para que usted pueda tener más claridad de cómo se presenta una infografía, se remita por favor al enlace o al link, repito, por favor colóquelo sin el punto porque si no, no va a abrir, donde le presenta una cantidad de infografías que usted puede tener de base, ahí hay manejo de colores, manejo de texto, manejo de símbolos, pero también usted puede editar sobre esas mismas, puede editar su infografía. ¿Qué dice la guía de aprendizaje? Dice que usted debe realizar esa infografía, pero en formato horizontal. Ya hemos dicho, no le voy a poner problema por eso. Si usted quiere hacerlo en formato vertical, hágalo, no hay ninguna dificultad, porque es un tema de forma. Pues sería absurdo no calificarle bien porque usted presentó en otro formato. Entonces, no se preocupe si usted desea hacerlo en horizontal, lo puede hacer. Si desea hacerlo en vertical, lo puede hacer. Si puede hacerlo en cuadro, lo puede hacer. No hay ninguna dificultad. Y ojo que no es obligatorio que usted trabaje la infografía solamente en la herramienta de Adobe que se le está presentando. Si usted quiere, lo puede trabajar en Canva, lo puede trabajar en Prezi, lo puede trabajar en PowerPoint, puede hacer un Excel, puede hacer un Word. No hay ninguna dificultad en lo que usted se sienta más cómodo. ¿Qué debe tener la infografía? Debe contener los actores de una cadena de mercancías, específicamente de la distribución de mercancías, ¿de acuerdo? Usted puede ir por perecederos. Si tomamos el caso de los perecederos, que es lo que dice la guía, productos perecederos son los que se vencen rápido, los que se dañan rápido, los que se deterioran rápido. Por ejemplo, los productos alimenticios, es decir, son perecederos, tienen una caducidad rápida o pronta. Y entonces, por ejemplo, usted tendría que tener en cuenta, si toma el caso de los perecederos, entran las otras cosas, dónde se compraron, dónde se produjeron, cómo se acopian o se mantienen en bodega, cómo se empaquetan, cómo se embalan, cómo se transportan, cómo se descargan, cómo se almacenan, cómo se distribuyen y cómo se venden. Entonces, la infografía deberá tener en resumen todo eso. La producción, el acopio, el empaque, el embalaje, el transporte, la carga, la descarga, el almacenamiento, la distribución y la venta. Entonces, en la infografía debe estar claro eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice la guía? Dice que en la infografía que usted haga se debe visualizar también la descripción de la función de cada actor, es decir, qué hace cada uno de esos eslabones de la cadena de distribución que usted va a trabajar. ¿Por qué razón es importante que usted detalle o describa la función? Para definir qué tanta incidencia tiene sobre la gestión integral del transporte ese producto o la distribución de ese producto. No se olviden que para distribuir yo necesito transportar. El transporte puede ser en persona, en tracción animal, puede ser en tracción vehicular, puede ser ahora con aeronaves, puede ser con drones, puede ser como usted quiera. Pero en todos los casos la distribución se hace transportando, es decir, llevando de un punto A un punto B. Y lo que busca esta evidencia es que usted tenga claro cuántos o cuáles actores hay en una X cadena y qué hace cada uno de ellos. ¿Qué más nos dice la guía de aprendizaje? Dice que usted lo que tiene que entregar es una infografía. Y ojo, la infografía debe tener un nombre. En todos los casos, la infografía debe tener un nombre. Eso es lo primero para que lo tenga en cuenta. Ella pide en formato horizontal. No se preocupe, puede ser horizontal o vertical. Lo que sí es, asegúrese que el documento que va a adjuntar sea legible y si está en red o en línea, que tengamos los permisos para visualizarlo, que no esté restringido. ¿Dónde va a colocar usted ese documento? Pues en el área específica, que dice infografía sobre actores de la cadena de distribución según productos o servicios. ¿Qué le sugiero yo? Que independientemente del tipo de archivo, de plataforma que utilice para hacer su infografía, lo pase a PDF y también suba el PDF para que evite cualquier complicación y usted tenga certeza de que cargó la evidencia. Ahora bien, le traje ejemplos para facilitarle un poquitico la tarea. Voy con el primer sector o el sector agrícola. Entonces le he traído aquí, ¿de acuerdo? Un ejemplo
para el sector agrícola, para cualquier producto, el que usted quiera. Si usted quiere trabajar con papa, trabaja con papa, si quiere con plátano, con yuca, con cualquier producto del sector agrícola, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería entonces ese flujo físico? Solo el flujo físico se podría resumir en 4 eslabones. La producción que se da en la granja, y mire que ahí ya va explicando, ¿no? Ya le voy explicando una vez, porque la guía de aprendizaje dice, bueno, usted tiene que decir qué hace cada eslabón. Entonces, el primer eslabón es la granja. ¿Qué hace la granja? Produce, ¿de acuerdo? El segundo eslabón, el mayorista, es decir, es el que recoge o acopia toda la producción. Luego viene un minorista. ¿Qué hace el minorista? Le recibe al mayorista un gran volumen y lo empieza a distribuir en pequeñas partes o a pequeñas partes hasta que llegue al consumidor final. Entonces, mira, ahí hay 4 eslabones en este sector agrícola. La granja que hace la producción, el mayorista que hace el acopio, el minorista que hace la distribución al detalle y el consumidor final que es quien realmente lo usa o en este caso lo consume. ¿Dónde está el transporte aquí? En todo. Para que vaya de la granja al mayorista hay transporte, para que vaya del mayorista al minorista hay transporte y para que vaya del minorista al consumidor final hay transporte. Y tenga en cuenta, por favor, que en todo esto hay un flujo de información. ¿Cómo se trabaja ese flujo de información? Se registra tanto lo que se produce como lo que se comercializa y vende. Se identifica tanto al productor como a los mayoristas, los minoristas y los consumidores. Y hay una transmisión. ¿Transmisión de qué? De producto a cambio de dinero. Entonces, yo entrego productos agrícolas y a cambio recibo dinero que puede ser en efectivo o digital. ¿De acuerdo? En la parte de abajo le he escrito como en detalle para ser más preciso con el ejemplo de lo que se trata. Entonces, ¿qué implica la cadena, en este caso de distribución en el sector agrícola? No importa el producto, que el productor de la cosecha le venda a un acopiador, ese acopiador acumula, ¿de acuerdo? También podría ser, por ejemplo, un transportador o camionero o puede ser un centro de acopio. Él podría pasar a una fábrica para un posible procesamiento o si no, directamente ya lo lleva a la venta a un minorista y al consumidor final. Se envasa, en el caso de que haya producción, se envasa, se procesa, se etiqueta y se distribuye. Ahí incluso puede haber nuevamente mayoristas y minoristas hasta que llega a tiendas, supermercados y finalmente podría llegar un producto a un consumidor final. Entonces mire que la cadena o la extensión de la cadena depende de qué tanto o qué tan grande la quiera usted mostrar o la quiera usted trabajar. ¿De acuerdo? Me dejo entender con ese primer ejemplo de una cadena del sector agrícola, por favor. Discúlpeme, señor instructor, ¿usted me puede aclarar si todas las cadenas de distribución llevan un flujo físico y un flujo de información? Es que estaba buscando y no lo encuentro así como tal. Excelente pregunta. Absolutamente todas las cadenas llevan los dos flujos, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el flujo de información es fundamental en logística y en transporte por algo que se llama trazabilidad. Entonces, en todas las cadenas, independientemente del sector y del producto, debe haber flujo de información. El flujo de información conlleva todo lo que estamos viendo en la pantalla, que es registro, identificación y transmisión, pero también lleva el componente fundamental que hace que la logística sea tan importante, que se llama trazabilidad o rastreo. Ah, ok, entiendo, sí, señor, gracias. Perfecto. De hecho, usted puede resumir y en cualquier cadena usted le coloca dos componentes, uno arriba y uno abajo en doble vía, es decir, con flecha al lado y lado. El primero, información. Siempre va a haber información Eso de tiene una, principio a fin en ida y vuelta. Y el segundo, la parte económica, es decir, el tema de dinero. Siempre va a estar también fluyendo el dinero. Siga, por favor. buenas noches a todos compañeros. En Bueno, esta luego se puede anexar, cuando el cliente hace la solicitud, obviamente se determina el cubicaje o la cantidad de carga que se va a llevar. Ahí comienza la información, la parte de la información comienza con la consecución del vehículo desde las áreas que se llaman transport planning. Ahí comienza realmente la trazabilidad de la información. sí es correcto. Y si quiere hacerlo un poco antes, incluso hay empresas o entidades que empiezan todo el trámite de gestión de la información, no como tal de rastreo, sino de gestión de la información desde la consecución de clientes o mercados.
Entonces, por ejemplo, con el mismo hecho de generar bases de datos de posibles clientes o proveedores, ya se empieza a hacer gestión de información. Bien, vamos con un segundo ejemplo. He traído para ustedes un ejemplo del sector pecuario. En el primero vimos lo agrícola, ahorita veamos el pecuario, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de cualquier especie. Particularmente vamos a hablar de ganado vacuno. Bien, para el ejemplo. Entonces vamos a analizar, esta ya es una cadena de abastecimientos, no es solamente distribución, sino he traído toda la cadena porque como ya lo hemos indicado, existe la posibilidad de que alguien de ustedes quiera hacer de toda la cadena y como se da cuenta se podría resumir de una manera muy gráfica y muy precisa. Entonces, ¿dónde comenzaría todo esto si se quiere? Porque podría comenzar, ¿de acuerdo? Si se quiere, todo esto podría comenzar en una finca productora. Entonces, en este caso, de animales. Entonces, tenemos una finca productora de animales en pie, luego vamos a tener un transporte que lleva esos animales en pie hasta un sitio de procesamiento o de transformación. En ese sitio de procesamiento y transformación, por supuesto, se hará las labores propias del sacrificio de los animales y tendremos ya un producto que se llama en canal, es decir, un producto ya procesado que ha cambiado su estado y que obviamente puede ser parte de un procesamiento adicional o simplemente de una comercialización, pero ya ha sido transformado. Después de estar en canal, entonces, por ejemplo, podría pasar a otro eslabón que sería el desposte, es decir, hacerlo en piezas mucho más pequeñas o detalladas o especializadas o de acuerdo a las necesidades del cliente. Y después de ese desposte ya iría otro transporte, ¿de acuerdo? Que podría ser tanto del producto en canal como también despostado hasta los expendedores. Esos expendedores podrían ser mayoristas o podrían ser minoristas, o los dos. Podría haber mayoristas, como por ejemplo los centros de acopio o frigoríficos, y podría haber minoristas, como por ejemplo las tiendas de barrio o los supermercados pequeños, ¿de acuerdo? Hasta que ese producto llegue al consumidor fin. Como usted puede observar, y respondiendo nuevamente a la pregunta de la compañera, aquí también hay flujo de información y flujo de recurso económico o de dinero. ¿Está claro ese segundo ejemplo, por favor? Ok, pero entonces aquí el flujo de información está, o sea, están integrados, Sí, señora, ¿sí? está integrado y está a lo largo de toda la cadena, Ok, ya entiendo. ¿de acuerdo? Sí, Y señor. mire que a diferencia del anterior, que era en flecha en doble vía, aquí puede estar, por ejemplo, podría salir en todas las direcciones. Podría haber flujo de información de finca a transporte, pero también de manera inmediata de finca a expendedor. Eso es lo que pasa, por ejemplo, hoy con todo el tema de inteligencia de negocios y de mercados. Entonces, el productor se entera cuando empieza a reducirse los inventarios de un producto y inmediatamente empieza a producir y a procesar de manera rápida o anticipada para cumplir con las exigencias o demandas del mercado. Entonces, la información ya no estaría en línea recta, sino alrededor de toda la cadena e interrelacionada. Ese es el nombre exacto, interrelacionada. Y lo mismo pasa con el flujo de dinero, ¿no? Vayámonos inversa, entonces. Si se quiere, el consumidor le pagará al expendedor, el expendedor le pagará al transportador, el transportador le pagará al despostador, el despostador le podría pagar al transformador de canales o al que vuelve el producto en canal o coloca la carne en canal, que sería el nombre correcto. El transformador le paga al transportista que trae el producto en pie y él le podría pagar al productor en la finca. Pero también podría pasar otra cosa, que el consumidor final le pague directamente a la finca. Y también podría pasar que el consumidor final le pague al expendedor. Entonces, mire que el flujo de información y de dinero puede ser de qué depende de cómo se haya hecho la negociación. ¿He sido claro, por favor, hasta ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Vamos entonces con un tercer ejemplo para el sector agroindustria. Aquí aparece una figura nueva que se llama cross-docking, ¿de acuerdo? Cross-docking no es otra cosa que un almacenamiento
temporal mientras se hace procesos de acomodación, de mejoramiento o de preparación de cargas o de transformación de productos. Eso es bien importante. De cross-docking, ahí está el nombre, pero básicamente es un sistema de almacenamiento inteligente que le permite hacer modificaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que está en auge y es lo que predomina en los famosos centros de distribución o centros de acopio inteligente de productos y servicios. Entonces ellos ya no hacen almacenamiento fijo, sino hacen almacenamiento dinámico con transformación. Entonces van acomodando mientras van almacenando. Es decir, es un almacenamiento dinámico. Que ofrece muchas ventajas en logística, ¿no? Por supuesto. Entonces, bien, aquí aparece ya este tema de cross-docking, que es como el diferencial en esta cadena que he traído, y vamos a hacer un ejemplo con el sector agroindustria, de cualquier tipo de agroindustria, puede ser alimentaria, por ejemplo. Si es alimentaria, entonces los agricultores producen, habrá unos intermediarios, habrá un transporte, irá a un cross-docking donde se empieza a hacer parte de almacenamiento y parte de tratamiento, mejoramiento. Pongo ejemplos. Hablemos del brócoli. Entonces los productores hicieron brócoli, lo transportaron en frío, llegó a un punto de cross-docking, pero mire que en ese cross-docking no solamente voy a almacenar el producto, ya tengo que empezar, por ejemplo, a hacerle ultracongelado, hacer la aplicación de buenas prácticas, conservarlo para que al momento de ser distribuido esté en condiciones óptimas y en cumplimiento de los estándares que me exige el mercado. Entonces no puede ser un almacenamiento quieto, fijo, sino tiene que ser un almacenamiento mientras voy acomodando todo. Después de ese cross-docking vendrá un transporte, eso lo llevará a un centro de distribución muy generalmente, y del centro de distribución ya irá a Frubers, almacenes de cadena, a centrales de abasto, o a tiendas, o simplemente a consumidor final. ¿De acuerdo? Entonces mire que prácticamente se repite la misma historia, y al igual que en las demás, los flujos de información y de recurso económico se mantienen durante toda la cadena. Lo propio en este cuarto ejemplo para el sector manufactura o de transformación. Entonces hablamos de las materias primas. Entonces, las materias primas generalmente se extraen del sector primario extractivo, se llevan a una planta de producción, se transportan, luego se almacenan, luego se colocan en agencias o sucursales, se procede con la venta, se procede con la facturación y se hacen las entregas. Ejemplo, lo que pasa con los cueros, ¿de acuerdo? Eso es lo más típico. Entonces se generan las materias primas desde los animales, se llevan a una planta de producción, se transportan, se almacenan con condiciones adecuadas y luego se lleva a los agentes de ventas o sucursales para que hagan la venta, facturen y se entregue de acuerdo al requerimiento del cliente. Básicamente esos son los mismos eslabones, igual hay flujo de información y dinero en toda ella. Veamos ahora un ejemplo de servicios, básicamente del sector comercio. Entonces hablemos de las transacciones más que todo. Hablemos de transacciones monetarias. Entonces lo propio. Entonces hay un generador en este caso de divisas o de dinero, podría ser el Banco de la República, pone a disposición un dinero para alguien que quiera comprar un servicio. Para comprar un servicio, pues yo planifico qué es lo que quiero comprar, luego me organizo y hago un control si realmente necesito o no ese servicio. Hablemos, por ejemplo, de un servicio de telefonía móvil. Entonces planeo, digo, sí, me alcanza un plan de 200,000 pesos mensuales, me organizo y luego controlo de que en efecto sea la cantidad de minutos y datos que necesito y procedo a comprar. Pero al igual que lo anterior, también tiene una cadena de distribución a pesar de ser un servicio. Y durante todo el proceso, al igual que en lo anterior, también hay flujo de información y hay flujo transaccional o de dinero o de factor monetario. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y la distribución es fácil. En el caso, en el ejemplo que estoy poniendo de telefonía celular, hay un operador que es quien pone a disposición una cobertura, una infraestructura tecnológica para que yo tenga comunicación. ¿De acuerdo? Él lo ofrece a un proveedor, por ejemplo, bueno, no hablemos de marcas por temas de la grabación, lo pone a un proveedor, cualquiera que sea, el operador que esté y que tenga cobertura. Ese proveedor se encarga de tener una fuerza de ventas que hace que me venda el equipo, más la SIM card, más el plan que yo necesito, y yo ya hago uso de ese plan a cambio de pagar unos recursos por ello. Entonces siempre va a haber también flujo de información y dinero. Es exactamente lo mismo en todo lo que tiene que ser
o tiene que ver con servicios. Y me adelanto de una vez, para el caso del transporte, ¿nosotros qué hacemos en el transporte? ¿Será que el transporte tiene también su cadena logística? Por supuesto. Y el sector transporte es un servicio porque pertenece al sector comercial. Vamos con otro ejemplo para el sector minero. Estas son las cadenas de abastecimientos o las cadenas logísticas más complejas, todo lo que tiene que ver con el sector de minería, joyas preciosas y materiales suntuarios, es decir, de lujo. Son las cadenas más extensas que hay por todo el tema de tratamiento y todo el tema de permisos. Entonces he querido traer ese ejemplo para que usted se haga la idea de qué tan compleja puede ser esa cadena, como la ven en la parte superior, pero si nos vamos al resumen, pasa exactamente lo mismo que en las anteriores y está en la parte inferior. Entonces, para un producto minero, empieza con la extracción de metales, por ejemplo, luego se lleva a procesamiento, que sería una refinación, luego la producción ya un poco más avanzada, una vez esté producido se comercializa, ¿de acuerdo? Pero se comercializa todavía metales o elementos extraídos. Eso debe llevarse a otro eslabón de fabricación de mayor especialidad, por ejemplo, joyas y bisutería, y una vez ya estén producidas de acuerdo a las necesidades del cliente o expectativas del mercado, se comienza el proceso de comercialización, que podrían ser joyas. Y esas joyas se llevan a través de mayoristas, intermediarios o minoristas a un cliente final. Exactamente lo mismo. Y también hay flujo de información y de dinero a lo largo de toda la cadena y entre todos los eslabones de toda esa cadena. Mis estimados, les he traído creo que 7 ejemplos para que usted pueda construir su infografía. Dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver, por favor, los escuchamos. Señor instructor, discúlpeme. Como su merced dice que podemos trabajar en grupo y usted que tiene conocimiento, nuestra empresa es de transporte, esta cadena de distribución, ¿se puede aplicar ahí Sí, perfectamente, y lo trabajan como servicio. Lo como un predominante va a servicio? ser, Ok, sí, lo predominante va a ser el flujo de información, el flujo financiero y todo el tema de seguimiento o trazabilidad. ok, flujo de información financiero Sí, correcto. Financiero, y transaccional trazabilidad. y trazabilidad, correcto. Ok, ¿Y cómo sería el bueno, flujo en la de- y no hay disculpa, problema disculpa. en que lo hagamos los cinco, ¿sí? El grupo que venimos trabajando. No, ninguna dificultad, lo pueden hacer en equipo. Ok, muchísimas gracias, señor instructor. Con gusto, siga Elkin, por favor. Y el flujo en lo que yo hice que fue la tienda deportiva, ese, ¿cómo serían los nombres? Ah, Es lo mismo, perfecto. flujo de información. Sí, señor, lo mismo. Ahí hay información y transaccional o financiero. Cualquiera de los dos nombres estaría bien. O lo pone combinado, transaccional y financiero. ¿Por qué razón se pone combinado? Porque existen negocios donde la mayoría de transacciones se hacen a través de medios digitales virtuales, no en efectivo. Esa es la gran diferencia. Pero pasa exactamente lo mismo. Entonces, en el caso que plantea Elkin, él tiene unos proveedores. Esos proveedores le compran a quien produjo, en este caso, los elementos deportivos. Esos elementos deportivos pasan por una producción, un acopio, del acopio o almacenamiento, en este caso porque es un bien, ya pasan a distribuidores grandes y de los distribuidores grandes ya pasan a los minoristas y en el caso de Elkin, él sería un minorista que lo que hace es llevar esos productos hasta un cliente o consumidor final. Entonces ahí estaría lista toda la cadena. Ok, gracias. Con gusto. Bien, mis estimados, entonces abrimos el espacio a ver si hay más dudas, preguntas, inquietudes o algo que resolver. De no existir, haríamos las conclusiones y el cierre respectivo de esta sesión. Entonces, los escuchamos, por favor. Instructor, ¿nos puede compartir la presentación? De inmediato, ya mismo. Lo que me demoro en pasar la PDF, porque si se la envío en PowerPoint, jamás sale por WhatsApp por la extensión de la misma. Pero ya mismo, para que de una vez me confirmen si la misma ha sido visible. Bien, de pronto a las personas, como ustedes han escuchado, está
loco mi celular, pero como siempre les he dicho, pues por respeto a las personas con las que estoy conectada, salvo que sea de fuerza mayor, no me es posible responderles. Inmediatamente terminemos el encuentro, con mucho gusto le responderemos. Bien, vamos a ver por aquí. La voy a subir sin texto para efectos de que nos rinda un poquito. Esa presentación sí es bien importante que la tengan en cuenta porque les permite, les resuelve dudas, les va a ayudar mucho. Y lo otro porque está toda la información de esta guía de aprendizaje 4. ¿Me confirman, por favor? Acaba de cargar en el grupo. Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto, excelente. Bien, entonces, al no haber más dudas, preguntas o inquietudes, vamos a extraer 5 conclusiones de nuestro encuentro de hoy. Entonces, la primera y más importante, que la oferta y la demanda definen las condiciones de venta de un producto. Es decir, cuando hay mucha oferta, los precios van a bajar, y cuando hay mucha demanda, es decir, mucha necesidad, los precios van a subir. Segunda conclusión, que la condición ideal de mercado se da cuando se encuentra el punto de equilibrio, es decir, cuando el nivel de la oferta y el nivel de la demanda se cruzan o se entrelazan. Ahí podría estar ubicado el punto de equilibrio, que es cuando las cantidades que se ofrecen son eh, adecuadas a las cantidades que el mercado necesita. ¿De acuerdo? Una tercera conclusión, que no necesariamente en todos los escenarios los principios de oferta y demanda se cumplen, puesto que dependen de condiciones de mercado, condiciones económicas, políticas y sociales. Por lo tanto, no siempre se van a cumplir los principios, y por eso se llaman principios y no leyes de oferta y de demanda. ¿De acuerdo? Una cuarta conclusión muy importante es que para el sector transporte y logístico es fundamental el manejo de oferta y de demanda. Hemos puesto 2 o 3 ejemplos con ustedes hoy de que las condiciones específicas de un mercado hacen que haya variación, en este caso, en la gestión y en todos los trámites relacionados con el transporte. Poníamos los ejemplos importantes, lo que pasó o lo que está pasando con la vía al llano. Incluso lo podemos colocar con otros medios y modos de transporte. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial con el cierre o la congestión de algunos puertos marítimos por allá en Europa y Asia, y eso ha generado de que no haya disponibilidad, por ejemplo, de buques, y eso ha hecho que los precios del transporte internacional de mercancías por mar se vea afectado, habiendo un incremento de tiempos y de precios bastante considerable. ¿De acuerdo? Saquemos una cuarta conclusión muy importante, y es que en muchos de los casos, la demanda aumenta, es decir, la cantidad que la gente necesita aumenta en razón a que hay condiciones favorables de precios. Entonces, si los precios son cómodos, yo voy a pretender o voy a querer comprar más. Sin embargo, es una situación que dura muy poco tiempo, porque cuando hay mucha demanda, el comportamiento del mercado se empieza a ver afectado y empiezan a haber fluctuaciones. Ejemplo, lo que hablábamos con la TRM o tasa representativa del mercado, que no es otra cosa que la tasa que representa el cambio entre el peso y el dólar para el caso que estamos trabajando. Y una quinta conclusión es que nosotros, como gestores integrales del transporte, debemos conocer muy bien el mercado para que trabajemos a ganancias y no a pérdidas. Si yo no conozco el mercado y ofrezco un servicio, en este caso de transporte, cuando las condiciones no son ideales, puedo perder. Ejemplo, ya lo vimos también con las dificultades de infraestructura que hay en el país. Si yo no estoy al tanto de esa situación, si no estoy al tanto del mercado, puedo correr el riesgo de comprometerme a prestar un servicio que va a demandar mucho más tiempo, mucho más costos, y eso me haría trabajar a pérdidas. Entonces son 5 conclusiones bien importantes para que ustedes las consideren. He sido claro, me dejo entender. ¿Qué les pareció el apoyo o el aporte para las evidencias? Creo que no vayamos a tener mayores dificultades. Como les digo, en lo del foro me es imposible cambiar las fechas porque ya hay participaciones de compañeros. Ustedes pueden entrar a la plataforma donde pueden corroborar. Y
Antes de escucharlos o de mirar si tienen alguna otra intervención, comentarles la forma como se va a trabajar dentro de la plataforma. Abren el foro, en el foro hay una participación mía, aparece como Milton Mauricio Mora, que dice apertura de foro. Ustedes abren la apertura del foro, la leen y una vez la lean, que no es otra cosa que lo que vimos acá, están las 4 preguntas, le dan responder a esa sesión, ¿de acuerdo? Responder y al responder o al añadir la secuencia, ya genera su participación que me permite calificar y ya las participaciones de los compañeros, simplemente hable la del compañero y en la parte inferior le va a aparecer una opción de responder, ahí simplemente responde, ¿de acuerdo? Eso como para explicar de mejor manera cómo deben hacerlo. Los escucho, dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver, por favor. Pregúntelo más, cuéntemelo todo, denos sus apreciaciones. De mi parte no hay ninguna duda, todo es muy claro. Aunque el tema de la oferta y la demanda siempre tiende a confundirlo uno un poco. Sí, señor, ahí hay que tener en cuenta, le sugiero leer muy en detalle el material de apoyo, porque técnicamente es un tema complejo, ¿no? Normalmente nos enseñan oferta y demanda con temas estadísticos y con temas de elasticidad precio de la demanda, elasticidad de la oferta, elasticidad de la demanda, comportamientos de mercado, fluctuaciones, entre otros, y resulta aún más difícil. Y si lo trabajamos estadísticamente, empezamos a ver que los principios, en efecto, son principios y no leyes, y se genera una dificultad muy fuerte. Y lo otro es que la mejor manera de hacer un análisis de oferta y demanda es a través de conocer el mercado y la experiencia que usted tenga en un sector. Eso es fundamental. Entonces tiene que arroparse o tiene que acompañarse de información primaria, de información secundaria, para estar lo más enterado posible y no ir a cometer errores. Y aprovecho la intervención del compañero para un caso. Ustedes recordarán que hace un tiempo se hablaba, hace un año atrás, tal vez 2 años, de que el dólar tenía un crecimiento desmedido de precios que incluso algunos se atrevieron a decir que iba a superar los 10.000 pesos. Hubo gente que por no conocer el mercado se puso a comprar dólares y empezó a comprar dólares y compre dólares para guardar los dólares y venderlos luego supuestamente casi a 10.000 pesos. ¿Qué es lo que pasó? Que se compraron muchos dólares, entonces al comprar muchos dólares se suponía que el dólar se iba a escasear, se suponía, y al escasearse se suponía que el precio iba a aumentar porque no había disponibilidad de dólares. ¿Cómo les parece que ese principio se cayó? Y se cayó por una situación política y de coyuntura económica del país. Y hoy el dólar está por debajo de los 4.000 pesos, mucho más barato de lo que lo compraron los que compraron dólares, y no se debió y no se presentó la situación que decían los principios. En efecto, hay pocos dólares, no hay muchos dólares, pero la situación del país es completamente diferente a la que había hace 1 o 2 años y esa situación de coyuntura económica y política hizo que el dólar se desplome. Entonces, mire que ahí no se cumplieron los principios, ninguno de los principios se cumplió, y la gente, por no conocer el mercado, por no tener claro el panorama, perdió una cantidad de dinero muy importante, porque muy seguramente compró el dólar a 4.400, 4.500, casi 5.000 pesos, y hoy, si acaso, se lo comprarán a 3.800. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucha precaución con el tema de oferta y demanda, como bien lo menciona Jan. Los dejo casi, nos dieron las 2 horas, casi. Por ese lado, menos mal que no tuvimos la actividad de bienestar porque nos hubiésemos extendido mucho más. Sin embargo, es una actividad importante que queda pendiente, que les estaremos confirmando y como vuelvo y repito y ofrecemos las excusas, se debió a un accidente que tuvo la persona que nos iba a acompañar y pues en estos momentos está siendo atendida por urgencias. Entonces son situaciones de fuerza mayor, pero por fortuna como buenos logísticos que debemos ser y somos, teníamos un plan de contingencia
y hemos aprovechado el tiempo de la mejor manera. De nuestra parte, un abrazo grande y toda la fuerza y las mejores energías para ustedes desde este sur, donde empieza la patria. Un abrazo grande para ustedes, que me les rinda mucho y cuentan con todo nuestro apoyo. Una feliz noche y nos encontramos el próximo martes. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga a todos. Un afectuoso saludo. Señor instructor, muchísimas gracias. Esperamos que esta persona se encuentre bien y que no haya sido nada grave. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche, instructor y compañeros. Instructor, feliz noche. Muchas gracias por todo. Feliz noche, compañeros. Vale, a ustedes. Mil gracias. Feliz noche.